Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. La palabra humana, caballero. Estoy seguro de que todos ustedes han visto las tasas de bajas que la Confederación ha sufrido en cada confrontación con los Sylax. Los números aún me persiguen. Grupos de ejércitos enteros desaparecieron en cuestión de escasas horas, abrumados y destrozados. Divisiones blindadas desintegradas por armamento biotitán. Nuestras guarniciones fueron reducidas a trozos sangrientos por los avances implacables de sus guerreros, y nuestras flotas evisceradas y convertidas en chatarra en la órbita de cada mundo que defendimos, con flotas que oscurecían las estrellas y obstruían el cielo. Los Sylax no negocian y no se involucran en la diplomacia más que en la rendición absoluta de las especies invadidas. Recolectan el material biológico de los vivos para crear más de los suyos. Son monstruosos y se involucran en cualquier tipo de guerra que pueda proporcionar una ventaja. No sienten miedo, pero lo entienden lo suficientemente bien como para abusar del gas psicótico. Usan las tácticas de terror y el ataque a civiles y heridos para obtener el máximo efecto psicológico. Cuando nos dijeron que una nueva raza, la humanidad, se uniría a la lucha, todos fuimos menos que entusiastas. Una raza joven más para arrojar al molino de carne de la guerra. Unas pocas naves más para ganarnos unos minutos extra para la evacuación de civiles y heridos. La charla de los cuarteles es corrosiva cuando la moral está baja. Comenzamos a apostar cuánto tiempo resistiría la humanidad y lucharía antes de huir asustada a su sistema de origen y esperar la exterminación. ¿Cuántos cientos de miles desperdiciarían en esta guerra sin esperanza? Las apuestas eran tan deprimentes como nuestras posibilidades de llegar al día siguiente. Y entonces llegaron. Los Sylax lanzaron su primer asalto terrestre sobre Corvenicus, y al 17º grupo del ejército se le ordenó ganar tiempo, retrasarlos por cualquier medio necesario. Habíamos recibido refuerzos humanos, que se llamaban a sí mismos la Quinta Orden, sea lo que eso signifique. Aparentemente tenían un comandante experimentado de la última guerra interhumana de unificación. Eso no nos importaba. Estoy seguro de que a los Sylax les importaba aún menos. Al principio, eso fue así. Si alguno de ustedes ha tenido la suerte de nunca ver a esos malditos bastardos ir a la guerra, bendigo sus mentes. Los Sylax son antinaturales. Si bien nuestras investigaciones actuales apuntan a que son una raza fuertemente modificada genéticamente desde antes de la fundación de la Confederación, no sabíamos ni nos importaban sus orígenes ese día. Su infantería era un enjambre, bioformas aterradoras de carne y hueso, creadas a partir de todas las formas biológicas que mataban, capturaban y cosechaban, con armas injertadas, mejoradas y modificadas para la guerra. Detrás de ellos venían sus tanques araña y su armadura superpesada que aplastaba el suelo sobre motores de gravedad. Su armadura más ligera empequeñecía a la nuestra más pesada. Sus biotitanes podían enfrentarse a batallones enteros, y sus naves lanzaban un brutal fuego orbital, sin importarles el fuego amigo o las bajas civiles. Para ellos, éramos nada más que carne para cosechar y crear nuevos guerreros para la guerra. Y así llegaron, disparando pernos corrosivos de ácido que devoraban tanques y búnkeres, rayos de energía catalítica para derretir y hacer burbujear carne y huesos. Y luego, vinieron con apéndices afilados y contundentes, hechos de hueso biomejorado, como sierras, cuchillos, púas y mazos, para matar, cosechar y alimentar. Había visto morir a suficientes amigos para saber lo peligroso e inalcanzable que era la defensa. Aún así, 20 millones de formas de vida contaban con nosotros para mantener la línea. Así que lo intentamos. Les juro que lo intentamos. Con nuestra armadura más pesada anclada detrás de posiciones defensivas y escudos de plasma,
con artillería suficiente para nivelar montañas y jinetes de guerra que empequeñecían los edificios de las ciudades que defendíamos, luchamos con todo lo que teníamos. 100 especies listas para la guerra, armas de plasma, láser, servoarmadura limpia y preparada, trincheras cavadas y hombres en sus estaciones. Los enfrentamos a las 07:12 hora local. Nuestras líneas comenzaron a romperse a las 08:23 hora local. El perímetro se rompió a las 9:01 hora local, 10 minutos más de lo que las predicciones más generosas nos dieron. Rompí el protocolo y la cadena de mando para suplicar a los humanos que enviaran todo lo que tuvieran al puerto espacial para proteger a tantos civiles como pudieran a las 9:02. Estoy seguro que todos ustedes han leído la transcripción de mi consejo de guerra. Sí, le disparé a mi superior porque se negó a tragarse su orgullo y pedir ayuda. Sí, no me arrepiento de nada. Los humanos respondieron a las 9:03 con una sola comunicación en un canal abierto. Entendido. Comando Égida. Starfall ha sido autorizado. Caballeros en camino. Observen los cielos. Así que miré al cielo. No sabía lo que significaba esa palabra. Caballero. El traductor no proporcionó una definición, sino una simple explicación. Soldado montado en armadura. Alguien dedicado a una causa. En ese momento me importaba poco. Luego lo vi en el cielo. ¿Alguna vez han visto una lluvia de meteoritos real? Una verdadera, no las solo ficciones. Entonces han visto lo que yo. Cientos de puntos de llama y luz descendiendo desde los cielos como lluvia fina, como leyendas, formando una era condenada. Recuerdo haber pensado lo pocos que eran y la poca fuerza que tenían para ofrecer. Y sin embargo estaba asombrado. Se habían arrojado al fuego de los 9 infiernos dispuestos y capaces, y su descenso trajo algo de fuego a mis hombres, quienes cavaron más profundamente las trincheras y se negaron a ceder un centímetro hasta que llegaran los humanos. Vinieron a morir con nosotros. La menor decencia que podíamos ofrecerles era mantenernos vivos hasta que llegaran. Logré reformar las líneas y contener a los Shylax en una docena de brechas a lo largo de todo el perímetro, cuando el comandante humano solicitó coordenadas para lo que llamó la caída del caballero. No sabía lo que era, pero le di las coordenadas. Entendido. Prepárense para el impacto y despejen el área de salpicadura. Los tiranos están en camino. Dijo el humano riendo, supongo que por el puro deseo suicida que debió tener. Yo también me reí. ¿Área de salpicadura? ¿Qué eran los tiranos? No lo sabía, pero en ese momento no me importaba. Habíamos sido completamente superados por los enemigos y mis fuerzas comenzaban a quebrarse en algunos puntos. Así que procedí a reforzar esos puntos con todo lo que tenía. Recuerdo ver el tanque araña Silax trepando por el muro en la brecha 6, cubierto de guerreros y armamento. Sus gruesas patas de arácnido lo llevaban sobre el muro, escupiendo fuego y muerte. Disparé mi pistola porque ¿qué más podía hacer? Había Elixians y Tanitians a mi lado, disparando todo lo que tenían contra la gruesa piel de la bestia. Ni siquiera lo estábamos dañando, pero nos habíamos quedado sin antitanque adecuado 10 minutos antes. El tanque anterior que había violado el perímetro estaba muerto al otro lado del muro, gracias a un loco soldado raso que había corrido y saltado sobre él, antes de detonarse junto con 2 cinturones completos de granadas. No teníamos más soldados locos, e incluso si los tuviéramos, ya ni siquiera teníamos más granadas. El tanque disparó su acelerador de plasma principal a un escuadrón a mi izquierda y los convirtió en cuerpos medio derretidos, antes de apuntarnos de nuevo. Recuerdo haberme preguntado cómo sería la muerte y si realmente había algo después de ella. Entonces llegó el sonido, como un chillido que se convirtió en el rugido de alguna bestia mortuoria, evocando algo primordial dentro de mí, una imagen de escamas, garras, fuego y alas que cubrían el sol. Aterrizaron justo sobre el tanque. La onda de choque fue brutal,
Me envió al suelo y los guerreros en el tanque salieron volando. El tanque se dobló y cayó. Su armadura se agrietó y se rompió. Fluidos y sangre brotaban de las zonas de impacto. Un silencio extraño y misterioso llenó la brecha por un momento, mientras lograba levantarme y mirar lo que había sucedido. ¿Una ronda orbital afortunada de nuestra flota? ¿Un disparo desafortunado del suyo? ¿Desechos espaciales? Mi respuesta vino del humo. Había 5, solo 5, pero se sentían como un ejército. Cubiertos de la cabeza a los pies con una elegante armadura negra que los hacía más altos que cualquier felixiano u oropano. Parecían representaciones míticas de dioses. Armadura negra, adornada con marcas y símbolos que no entendía en ese momento. Y algunos todavía no los entiendo, pero había uno que podía comprender: la marca del liderazgo. La primera de las figuras llevaba una especie de armadura holográfica sobre su placa de poder. Un reptil cuadrúpedo volador de color naranja brillante con alas abiertas. Una tormenta rugiendo detrás de él. Su casco reflejaba eso, tomando la forma de la cabeza de dicho reptil. Su capa flotaba al viento casi con pereza, de un profundo color naranja. Sí, tenían una capa real en un campo de batalla. También recuerdo haber pensado que parecía tan estúpido cuando terminó la batalla, pero en ese momento les daba la apariencia de un poder mítico, de haber salido de algún cuento de hadas para niños, donde matarían a todos los monstruos más allá de las estrellas. Y decidieron que los Shylax eran lo suficientemente dignos de su ira como para salir de esos mismos cuentos de hadas. Y lo más extraño no fue la capa, la armadura decorada, o cómo habían llegado hasta nosotros. Fueron sus armas. Tenían artillería montadas en el hombro y armas colgadas en la parte baja de la espalda. Pero sus manos no sostenían rifles ni armas largas, sino espadas, martillos y dagas. El líder, el guerrero decorado con reptiles, tenía 2 espadas largas, una en cada mano. Otro de sus compañeros, con un felino dorado rugiente en el pecho y la misma tormenta detrás, llevaba lo que parecía un hacha de asalto que usaban nuestros bomberos para entrar a los edificios, solo que de aspecto alienígena y mucho más mortal en apariencia. El tercero, un gigante entre sus pares que se alzaba sobre sus compañeros, tenía un brutal martillo de 2 manos cuya cabeza se asemejaba a algún tipo de cánido. En su pecho estaba el mismo cánido, de pie aullando sobre algún pilar masivo. La tormenta también rugía detrás de él. El cuarto era en comparación mucho más bajo y estaba agachado sobre un guerrero, pinchándolo con uno de sus muchos y variados tipos de cuchillos. La armadura de este estaba decorada con huesos y plumas de algún tipo, haciéndolo parecer el mismo diablo de alguna historia primitiva. No era como si los demás no fueran intimidantes, pero este parecía hecho para esto. Tenía un collar de dientes alrededor del cuello y parecía estar tratando de cortar trozos del guerrero muerto, hasta que se dio cuenta de que todavía había vivos alrededor. El último también era más pequeño, pero más alto que el último. La armadura mostraba un árbol azul de algún tipo, erguido con orgullo entre una tormenta, y en sus manos había, para mi alivio, en ese momento, un arma real, un cañón de largo alcance y con mira telescópica. Por unos momentos nadie se movió. Luego el guerrero reptil habló en un canal abierto y altavoces. Las leyes de la caballería me exigen darles la oportunidad de rendirse o retirarse de este mundo. La oferta está hecha. Elijan rápido o enfrenten la ira joviana. Me tomó un segundo de locura darme cuenta de que le estaba haciendo la oferta a los Shylax. Un momento de locura preguntándome cómo sería tan estúpido para hacer tal oferta a una especie empeñada en la exterminación e incorporación de toda forma de vida biológica que existiera. Los Shylax, como era de esperar, abrieron fuego contra ellos. Fue entonces cuando comenzó la verdadera carnicería. Después de lo que pareció una hora de fuego constante, pero que realmente fueron meros segundos,
Los Sylax se detuvieron y examinaron lo que debería haber quedado de esos 5 humanos. Entre el humo, la misma voz habló. Tomaremos eso como un educado gracias, pero no. Tiranos Amarant, límpienlos a todos. Luego vinieron los proyectiles de hipervelocidad. Había visto disparar cañones de rielantes, desde cruceros y tanques pesados, nunca desde un montaje en el hombro. Como fuego azul, proyectiles de metal afilado como navajas arrancaron a los guerreros enemigos del suelo, desgarrándolos en trozos de carne. Una salva, 5 caballeros, 2 docenas de guerreros Sylax muertos. Todavía no puedo creerlo. Desde la humareda, cargaron hacia el combate cuerpo a cuerpo, lo que parecía aún más suicida que darle a los Sylax condiciones de rendición. Esperaba que esos enormes molinos de carne desgarraran a esos 5. Fue entonces cuando entendí lo que significa la palabra caballero. ¿Por qué se definía como un guerrero montado en armadura y un humano dedicado a una causa? La tierra, su mundo natal, es un mundo mortal. Pero nunca vimos nada particularmente peligroso allí. Claro, había una flora y fauna impresionantes, y criaturas peligrosas que podían matar con un simple toque. Pero la verdadera razón por la que era un mundo mortal eran los propios humanos. Si bien no eran físicamente impresionantes, al menos no más que nuestras razas que están más en forma, sí tenían 2 dones peligrosos. Uno, era su fuente casi ilimitada de creatividad y determinación para seguir avanzando. No cedían ni retrocedían si podían lograr algo. En ese aspecto, parecen impresionantes e incluso loables. La segunda, su don psíquico. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes han escuchado los rumores de que la humanidad experimentó consigo misma para lograr una especie de trascendencia en el campo de lo psíquico. Es cierto, confirmado por sus altos mandos, y es una verdad abierta entre su pueblo y su sociedad. Tienen habilidades maravillosas, como la comunicación telepática, el aumento de su propia velocidad y fuerza física, y mucho más. Mentiría antes, senadores, pero tienen otro don, aunque preferiría llamarlo maldición. Pueden aplicar cualquier cosa a la guerra, y sus psíquicos no son diferentes. Tienen armaduras vinculadas a su propia, no quiero usar un término tan arcaico como alma, pero es así como ellos lo llaman. Tienen armas alimentadas por su mente que cortan a través del blindaje superreforzado con facilidad. Pueden hacer que las cosas se incendien espontáneamente. Pueden literalmente lanzar rayos reales desde sus manos. Pueden volar, en realidad volar. Apenas vi al guerrero reptil cuando se lanzó hacia adelante, con algún tipo de arnés antigravedad que le permitía alcanzar un grado de movilidad que parecía casi mágico, mientras cortaba, desmenuzaba y disecaba a los guerreros Sylax como papel. Estaba protegido porque podía ver el brillo de un aura protectora cada vez que se detenía lo suficiente para alcanzar sus movimientos, incluso si ningún tipo de disparo lo encontraba. A esa distancia, era engañosamente mortal con su cañón montado en el hombro y el arma colgada en su cadera. Tenía una especie de rifle de asalto basado en la aceleración de proyectiles a un porcentaje de la velocidad de la luz. Todos ellos haciendo un rápido trabajo con los guerreros. Pero de cerca, si hubiéramos sido una raza inferior que creía en criaturas sobrenaturales, podría haberlos comparado con dioses de la muerte. Los humanos sí tenían una comparación que hacer. Los llamaban ángeles de la muerte. Era un apodo apropiado. Vi al del martillo aplastar tanques con él, al francotirador disparar a líderes desde distancias imposibles, al guerrero león con su hacha abrir transportes y desgarrarlos en pedazos. El adornado con plumas tallaba a los guerreros Sylax como animales, buscando puntos débiles y simplemente infundiéndoles el miedo a la humanidad. 5 caballeros humanos. Eso fue todo lo que se necesitó para mantener esa brecha. Y desplegaron 100 de ellos para ayudarnos. Eran como verdaderos mitos.
La velocidad, el poder y la ferocidad de ellos. Cómo parecían saber exactamente de dónde vendría el fuego enemigo antes de que realmente llegara. Cómo se leían los unos a otros y cómo lidiaban con amenazas. Vi a un caballero cortar la torreta de un tanque enemigo y disparar su arma adentro mientras dos de sus compañeros mataban a los líderes que lo atacaban. En perfecta sincronía se movían y mataban cuando se unían en esos equipos de 5 soldados. Esos tiranos se convertían en remolinos de muerte. El guerrero reptil, mató tantos guerreros Sylax, comandantes y blindados, que cuando regresó corriendo entre los últimos al entrar a las naves de evacuación, estaba tan cubierto de sangre, aceite y polvo radioactivo que sus ingenieros tuvieron que sacarlo de la armadura, y parecía complacido por ello. Todos parecían así. Bromeaban, reían y compartían hazañas una vez que estuvimos en tránsito. Tuve el placer, supongo, de viajar en un crucero humano cuyo nombre nunca olvidaré, el Reino de la Venganza. La tripulación parecía tener un orgullo particular por esos hombres, como si fueran algún tipo de símbolo de la humanidad. Actuaban como tal, siempre orgullosos, siempre decididos. Cada vez que entraban en una habitación, los marinos los saludaban y se ponían firmes incluso si, según mi entendimiento, no tenían por qué hacerlo. Pregunté por qué. Un comandante de una unidad de infantería llamado Alastor Whiteburn me lo explicó. Estos caballeros están entre los psíquicos más dotados de la humanidad. Han sido entrenados hasta el punto de ruptura para formar un núcleo de supersoldados mejorados, capaces de enfrentar cualquier amenaza en equipos de 5. Estos equipos se llamaban tiranos, porque un antiguo depredador de la mitología humana, llamados dragones, formaban manadas que se llamaban tiranías. Estas tiranías formaban alas, que luego formaban vuelos, y esos formaban truenos. Pregunté por qué llamarlos truenos. El guerrero reptil, que más tarde supe que se llamaba Cirrus Amarant, de Europa, un satélite alrededor de su gigante gaseoso Júpiter, me lo explicó. ¿Alguna vez has escuchado el sonido de casi 100 caballeros volando por el aire? Es el trueno que es anunciado por el rayo que viene, y como tal, solo nos escuchan después de que ya hemos golpeado. No ganamos esa batalla. No tenían los hombres ni los suministros para mantener un enfrentamiento prolongado, pero por primera vez en años, nuestras tasas de bajas fueron más bajas que las infligidas a los Sylas. Y no sé qué les dirá el almirante, pero vi a la flota Shyla cuando salimos del planeta. Las naves humanas están en otra escala completamente diferente. Su nave insignia tenía 6 kilómetros de largo, el doble que nuestro mayor acorazado. Sus cañones de riel pueden enviar toneladas absolutas de potencia de fuego a vastas distancias en meros segundos. Y sus lanzas de energía, sus púlsares y su artillería están muy por encima de cualquier cosa que haya presenciado. Casi lloré de alegría cuando sus naves comenzaron la madre de todos los bombardeos orbitales sobre las fuerzas Shylax en el suelo, convirtiendo la superficie del mundo en vidrio fundido y negando a esos bastardos cualquier fragmento de material biológico. Entonces, como mi juicio personal y recomendación a este augusto órgano de la Confederación, me gustaría ser franco y decir lo que realmente creo. ¡Cállense la maldita boca! No podemos ganar sin la humanidad. Es un hecho, no una opinión de un infante de marina. Tienen tecnología y potencia de fuego más allá de nosotros, porque durante siglos lucharon entre sí hasta casi la aniquilación y aprendieron a hacer la guerra de maneras que apenas hemos soñado. Entienden el conflicto, entienden la batalla y prosperan en ella. Han luchado entre sí durante milenios y su unidad no los ha debilitado. Y lo más importante, tienen un código moral férreo que los obligó a ayudarnos en primer lugar. No tenían ninguna razón para ayudarnos, para caer del cielo y perder una docena de sus caballeros y cientos de soldados comunes para salvarnos. Lo hicieron porque, en palabras del propio caballero Amarant, era lo correcto. Valoran cosas como el honor, el deber,
el derecho y la verdad. Creen en ideales que para ellos tienen milenios de antigüedad y solo recientemente decidieron volver al centro de su propia sociedad. Luchan por lo que es correcto y por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Necesitamos su ayuda, necesitamos sus naves y necesitamos a cada maldito caballero que tengan para ganar esta guerra. Tienen ejércitos de infantería entrenados para la guerra y veteranos de conflictos, batallones de armadura que hacen que nuestra propia armadura parezca lamentable. Sus jinetes de guerra están hechos para conquistar continentes. Todo esto coordinado por su don psíquico, su unidad, como ellos lo llaman. Son una temible máquina de guerra, probada en la guerra, y no les gusta que se derrame sangre inocente. Tienen hambre de guerra contra tales monstruos. Tienen hambre de luchar contra enemigos como esos, de participar en una guerra pura contra algo puramente malvado y con lo que no se puede razonar. Tal vez no sea suficiente, tal vez nunca lo fue, pero por primera vez desde que comenzó la guerra, hicimos dudar a los Sylax. Han ralentizado su avance hacia el borde sur y norte, y su ofensiva frontal hacia el medio anillo se ha estancado. Están construyendo fortalezas defensivas en mundos conquistados y cosechados, algo que nunca habían hecho antes, y trayendo desde el espacio oscuro algún tipo de estaciones del vacío. Esperan que pasemos a la ofensiva, con ayuda de la humanidad, para contraatacar ahora que su impulso ha sido robado y se ha demostrado que pueden ser vencidos. Les digo, senadores, no nos desanimemos. Llamemos a las reservas. Encendamos los hornos de la industria de la guerra, abramos todos los arsenales que tenemos, levantemos todas las restricciones en armamentos para la Confederación y demos a los humanos toda la ayuda que podamos permitirnos, todos los recursos e información que tenemos sobre el enemigo, y dejemos hacer a la humanidad, dejemos demostrarles aquello en lo que sobresalen. Durante las semanas de regreso al Senado, estuve leyendo todos los libros de historia humana, desde sus guerras mundiales hasta las cruzadas eugénicas, la unificación de las lunas, el blitz del cinturón de Kuiper y la masacre del cinturón interior, desde el ascenso de la corte del hierofante hasta las batallas de la caída del dragón y ascenso del dragón, desde la primera guerra de Sol hasta la tercera, desde el grito de la sangre de Marte hasta la guerra de las cenizas, desde la ruptura de la luna hasta la defensa de la Tierra. La humanidad siempre ha estado matando monstruos. El mariscal de campo Udeke, durante la sesión del Senado, habló a favor de la inclusión de la autoridad de Sol en las Fuerzas Armadas Confederadas durante el 10º año de la invasión Sylax. Después de esto, la comandante Kazan de Leonatos recibió el mando del Frente Oriental, mientras que su esposo, el señor Cyrus Amarant, tomó el mando general del borde norte. Como demostraría la historia, esos fueron los frentes más efectivos y los únicos en eliminar a todos los Sylax. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.